Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, de venir a tu presencia, de seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu nos guíe conforme a lo que tú nos quieres enseñar. Permite, Señor, que este tiempo sea para gloria tuya, donde tú seas el exaltado y donde cada palabra que salga de mi boca sea para representar, Señor, tus deseos en cada una de las personas aquí en esta congregación. Gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. El día de hoy, este mes, ¿cierto? Mes de noviembre, empezamos hoy un nuevo mes, 1 de noviembre. Vamos a estar hablando de algo que es la vida de Jesús. Es decir, una acción, un verbo, ¿cierto? Cómo lo hacía Jesús. En este caso, hoy vamos a empezar con amar como Jesús. Próximamente podremos ver servir como Jesús y así, ¿cierto? Esa es la idea de lo que vamos a tener el mes de noviembre. Pero desde ya les digo que dentro de 8 días, ¿qué es especial dentro de 8 días? Que no hay servicio aquí presencial. El servicio es online. Es decir, que usted puede reunirse en su casa. ¿Quiénes ya organizaron con quién se van a ver? ¿Con quiénes se van a reunir? Muy bien, todos, José, muy bien. La idea es que se puedan reunir, no digan, ay, porque no hay servicio, entonces significa que me voy a la playa. No. Bueno, a menos de que de pronto usted tenga un paseo y quiera hacer algo, pero no lo tome como algo en lo cual usted no se congregue. Recuerden que nos congregamos online porque no nos permiten usar el lugar, porque tienen ya una actividad preestablecida, entonces esa es la única razón. De lo contrario, estaríamos aquí. Pero tomamos la oportunidad para reunirnos en casa, grupos más pequeños. Entonces, para que ustedes, por favor, se dispongan y lo hagan. Bueno, hoy vamos a hablar de amar como Jesús. Y este es el camino más excelente que la Biblia nos puede presentar. Pero hablando de ser discípulos, ¿cierto? Hemos venido hablando y terminamos de hablar todo un mes acerca de la palabra de Dios. Y estuvimos hablando la importancia de la palabra de Dios y lo vimos reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y algo lo cual siempre enfaticé en los Hechos y lo he enfatizado varias veces es la importancia de la palabra de Dios en la vida de toda persona. Y lo he manifestado en algunas predicaciones y de manera personal también lo he dicho, la importancia o lo más importante en la vida cristiana que es el Evangelio. Y es entender que el cristianismo, su base está en la vida eterna. ¿Dónde o qué va a pasar cuando termine esta vida? ¿Estaré salvado, por eso es la salvación, o estaré condenado, es decir, separado de Dios? Eso en sí es lo que es el Evangelio, lo que es la vida cristiana. Todo lo demás, lo que vivimos aquí en la tierra, ¿cierto? Es qué hacemos mientras que nos encontramos con Él o mientras que llegamos al lugar donde esperamos llegar. Los que creemos en Jesús, los que nos hemos arrepentido, ¿a dónde vamos a llegar? Al cielo, a heavens, al paraíso, ¿cierto? A estar en la presencia de Dios. Entonces, eso es lo más importante. Y eso es lo que nunca va a cambiar. Las cosas pueden cambiar, pero nunca va a cambiar el hecho de que eso es lo fundamental. Pero hay ciertas acciones o ciertas maneras en las cuales nosotros vivimos el día a día que nosotros podemos preguntarnos ¿qué es lo más importante? ¿Servir es lo más importante? ¿Orar es lo más importante? ¿Amar es lo más importante? ¿Cierto? Y ahí es donde a veces no sabemos qué es más importante y no sabemos cómo balancear la vida cristiana, ¿cierto? Pues hoy vamos a empezar con algo que es muy importante y es muy fundamental y es el amor. Pero no nuestro amor, sino el amor de Cristo. Siempre yo digo, y el apóstol Pablo lo manifestaba de esta manera, la vida cristiana no es una instancia, es un caminar hasta llegar al objetivo. Él lo representaba con una carrera, ¿cierto? El propósito de la carrera no es empezarla, sino es terminarla. Y en ese mismo orden de ideas, la vida cristiana no se trata de soy salvo, vengo y me siento y ya, sino se trata de perseverar hasta el momento en que Él nos llame o Él nos tome o como sea, pero que estemos con Él. En ese orden de ideas, pues tenemos que practicar ciertas cosas.
Y la primera de ellas que yo quiero hablar el día de hoy es el amor. Resulta que Jesús, por allá en Juan 13, 34 al 35, nos deja un nuevo mandamiento. Y dice la Escritura, Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hoy este va a ser nuestro versículo base y en esto vamos a estar hablando toda la prédica del día de hoy. El amor de Dios. Y es importante entender que alguien que me ayude abriendo la puerta porque se cerró y alguien está entrando, queriendo entrar, si me colaboran. Gracias. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto? El punto fundamental de lo que dice Jesús es un mandamiento nuevo. Pero acá tenemos que entender algo. ¿Realmente amar a Dios sobre todas las cosas o amarse los unos a los otros era algo nuevo? No era realmente nuevo, porque el Antiguo Testamento o la Torá, ¿cierto? Ya mencionaba que amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? E inclusive eso se conoce para los judíos como el Shema, que es como la oración principal de ellos. Y era algo lo cual tenían que repetirlo todos los días a sus hijos y en el camino y demás. Entonces, el hecho de amar a Dios o amar a los demás no era algo nuevo. Lo que viene Jesús a hacer es replantear qué era lo que significaba ese amor. Quiero hablar un poco del contexto antes de entrar a desarrollar estos 3 puntos. ¿Cuáles son los puntos que vamos a desarrollar? El parámetro nuevo que nos da Dios, cómo somos conocidos y qué clase de amor. Pero ya lo vamos a ver en más profundidad. Lo primero que quiero que veamos es el contexto de Juan 13 en lo que Jesús le dice a sus discípulos. Jesús está reunido en la última cena, esto es Juan 13, y pasan 3 cosas importantes. 2 antes de decirle esto y una después. Una de ellas es que Jesús lava los pies de los discípulos. Y creo que cuando entendemos lo que significaba lavar los pies, ¿a alguno le gustaría lavarle los pies a otro? No, ¿cierto? Pero usted podría decir, sí, yo los podría lavar. El problema es que usted no entiende qué significaba lavar los pies en su contexto. Lavar los pies, cuando habían esclavos, resulta que el esclavo más bajo, el de menor rango, el más nuevo, ¿cierto? El que está recién empezando o el que no tenía ninguna autoridad sobre nada, era el encargado de lavar los pies. Y lavar los pies era algo que nadie quería hacer porque ellos no usaban zapatos. ¿Ellos qué usaban? Sandalias. Y no tenían piso como el nuestro, no tenían carretera, sino que tenían polvo, tierra. ¿Alguien ha andado por un camino que sea pues de tierra, ¿cierto? O algo así. Y andamos con zapatos y ¿cómo nos quedan los zapatos? Sucios. Y usted coge los zapatos con asco. ¡Ay, se ensuciaron! Ahora imagínese cómo estarían sus piececitos si andaran por ahí con sandalias, ¿cierto? Horribles. Y pues resulta que este es el contexto en el cual Jesús les muestra una clase de amor a sus discípulos y es humillándose, les muestra la manera en que debían servir. El amor. Resulta que 2 discípulos de él le preguntan ¿quién será el más importante o quién estará sentado a tu derecha o a tu izquierda? Y Jesús les muestra en este acto de servicio, de amor, que él venía a mostrar la manera en que debían servirse los unos a los otros. Entonces, esta primera muestra de amor de Jesús es de humillarse a sí mismo, de no tener como cosa en que aferrarse de que Él era Dios, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, sino se despojó por amor. El segundo punto es cuando tenemos están sentados ya en la última cena, están ahí ya preparándose o ya están comiendo, y Jesús dice, alguien me va a traicionar. Y ahí el Señor Jesús, Juan que está a su lado le dice, ¿quién es? Y él dice, al que le pase el pan mojado, y resulta ser Judas. Y acá vamos a ver la reacción de Jesús ante la traición, porque Jesús lo único que hace es decirle, haz lo que tengas que hacer. Y yo me pregunto, ¿cuántos años andó Judas con Jesús? 3. ¿Y qué clase de maestro fue Jesús?
el mejor no pudo tener. ¿Y cuál fue la escuela de Judas? La mejor. Estuvo con los apóstoles. Es decir, 3 años caminando, 3 años con sus enseñanzas, 3 años viendo su poder y su majestad, y lo traicionó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo reprendió? ¿Le dijo qué tan malo estaba haciendo por haber hecho o hacer lo que iba a hacer? ¿Qué le dijo? Ve y haz lo que tengas que hacer, ¿cierto? Y mostró su amor en el sentido de someterse en obediencia, pero también ver que él era un discípulo que había caminado con él. Fuera de que no haya hecho lo que tenía que hacer, o sencillamente nunca hubiese transformado su corazón, o bueno, el Espíritu Santo nunca lo hubiera hecho. Cual sea la perspectiva que usted tenga. Pero el punto es que en este aspecto, en el amor de Dios, ¿cierto? De Jesús, ¿cuántas veces nosotros queremos o nos preguntamos que si tuviéramos algo mejor aquí en la tierra, podríamos tener mejores resultados? Y resulta que Judas es una prueba de que ni aún caminando con el Maestro, eso podía llegar a pasar. Porque al fin y al cabo depende de lo que Dios haga en nuestras vidas, pero también de nuestra disposición a atender su voluntad. Después viene el versículo que acabamos de decir, ¿cierto? Donde Él les dice que les dejo un nuevo mandamiento, y después viene Pedro. Pedro, cuando se entera que él va a padecer, ¿cierto? Que él va a sufrir, que él va a tener que entregar su vida, Pedro le dice: nunca digas eso, ni se te ocurra, te reprendo. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Pedro, si supieras, antes de que cante antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Nuevamente, vemos a Jesús, dice que estaba con voz firme y tierna, y le dijo que lo iba a negar. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos o cuando vivimos una situación en la cual sabemos que alguien nos va a hacer daño? Porque al fin y al cabo esto fue una traición en cierta manera a la confianza que Jesús le había dado a Pedro. Pues nos sentimos muy mal, pero vea que Jesús, su amor, al tener compasión de alguien que estaba experimentando algo que no tenía entendimiento. Pedro juraba con sus palabras, fue muy laxo al decir que no iba a hacer algo cuando realmente sí lo hizo. ¿Por qué quiero hablar del contexto? Porque Jesús dice, ¿cierto? Textualmente, que si volvemos nuevamente al versículo, si me lo colocan nuevamente en pantalla: ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán que sí son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Es muy fácil hablar de amor cuando todo está bien. Inclusive la palabra de Dios lo dice, ¿no? ¿Qué sentido tiene amar al que es fácil amar? ¿Qué sentido tiene amar a tu hijo? ¿Qué sentido tiene amar a tu esposo? Pues al fin y al cabo debe haber algo por lo cual tú le ames. Por eso es que la Biblia dice: ama a tus enemigos, ama a los que buscan tu caída, ama a tu esposo aún en los momentos difíciles, ¿cierto? Pero vea que es lindo ver cómo Jesús, a pesar de esas 3 circunstancias, humillación, traición, decepción o frustración, Él les dice: ámense como yo los amo. Y una de las cosas que tenía el Señor Jesús era que no solo hablaba, no solo daba palabras, sino mostraba. Y en estos 3 actos, Él mostró lo que iba a ser una muestra de amor, valga la redundancia, mucho más grande. ¿Que cuál era? Morir en la cruz por todos aquellos que creyéramos en su nombre para recibir salvación y vida eterna. Entonces, quiero que entremos ahora sí, ¿cierto?, en el punto en el cual venimos a desarrollar hoy, y es amar como Jesús. Jesús entonces acá viene a colocar el estándar, y es no amar como merecen, sino amar como Él amó. ¿Y quiénes de nosotros, cierto, siendo muy sinceros, amamos como nos amen? ¿O amamos como la persona se dé para amar, cierto? Y eso lo vemos entre parejas.
entre parejas, siempre lo que Dios me ha permitido, no solo en mi matrimonio, sino ayudando a otros matrimonios, siempre hay una de las dos partes que llega más afectada y siempre dice, estoy cansado de amar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo di todo. Y yo mismo estuve ahí. Y una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿pero cómo estaba amando? ¿A qué me refiero con amar? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Yo estoy completamente en contra del feminismo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios trata a la mujer en un lugar privilegiado, de princesas. La palabra de Dios dice que le va a pedir cuentas al hombre de su familia, no a la mujer. Cuando la palabra de Dios dice que los dos se sujeten a Dios, esto implica que la mujer se sujete al hombre como el hombre se sujeta a Cristo y que la ame como Cristo amó a su iglesia. Yo como hombre digo, esta vaina es injusta. Porque ¿cómo amó Cristo a su iglesia? Muriendo por ella. ¿Cierto? A la mujer no le están diciendo que muera por el hombre. Por eso es que en los matrimonios, cuando vienen los hombres y dices, ay, es que estoy teniendo un problema. ¿Y usted qué está haciendo, mijo? Ay, es que ella no hace. Es que la responsabilidad es suya. Usted es el que debe tener el timón del barco. Ay, pero de ella hablamos después, pero es usted quien debe rendir cuentas. Usted debe ser el primero. Y entonces en ese aspecto es donde yo no creo en el feminismo, porque un hombre temeroso de Dios ama a su esposa de manera sacrificial. Ahora, su hombre o sí, o su esposo, su marido, o lo que sea, es temeroso de Dios como la Biblia lo pide. ¿O qué clase de hombre usted quiere escoger para su vida, para los que son todas solteros? Entonces, vamos a desarrollar ahora sí. Si alguien, Rubencito, me colabora con agua, por favor. Gracias. Primer punto, un mandamiento nuevo os doy. ¿Jesús estaba dando un nuevo mandamiento? No, ya era conocido, ¿cierto? Pero Jesús viene a darnos el entendimiento de lo que significaban sus palabras o lo que realmente significaba amar. Y para que tengamos en cuenta que Jesús nunca vino a abolir la ley o a abolir lo que ya estaba escrito, vamos a Mateo 5:17 y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, yo vine a darles entendimiento de lo que Dios quería manifestar a través de la escritura que ha sido dada. ¿Cierto? Más fácil de entender. Mateo 22:40, esta es en cierta manera lo mismo de lo que acabamos de leer en Juan, pero Mateo lo presenta en otro contexto. Los discípulos le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿En cuáles? Ame a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a usted mismo. Sencillo. ¿Usted quiere obedecer la ley de Dios? Ame a Dios sobre todas las cosas y ame a su prójimo como a sí mismo. Sencillo. Entonces, con esta parte de la escritura podemos comprobar que Jesús cuando dice o cuando dijo un nuevo mandato les doy, nunca quiso venir a borrar lo que ya estaba escrito, lo que les enseñaba hace 8 días. Jesús lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Decir que Jesús solo está en el Nuevo Testamento es un completo error teológico. Entonces, es nuevo no por reemplazar la ley, sino porque revela su plenitud, porque muestra lo que realmente es el amor. Todos los que tenemos acá pareja sabemos más o menos cómo le gusta a la pareja ser amada, ¿cierto? Pero resulta que todos tenemos diferentes lenguajes de amor. Y hay un libro y hay un conferencista y dentro de esto hay un montón de talleres que son los 5 lenguajes del amor. Y esto, ¿qué nos enseña? Que todos no percibimos el amor
de la misma manera y todos no damos el amor de la misma manera. ¿Qué significa esto? Cuando usted está con una pareja, usted cree que está dando todo el amor, pero cuando usted de pronto lee este libro, cuando usted tiene asesorías, usted entiende un poco más qué significa realmente amar a una pareja. Teniendo eso un poco en la mente, esto es lo que Jesús quería hacer. Ya sabíamos que teníamos que amar según la ley, pero ahora Jesús quiere mostrar realmente cómo era la manera más asertiva de amar, ¿cierto? Entonces, seguimos en esto y dice, el Antiguo Testamento mandaba amar al prójimo, Jesús añade, como yo he amado. Jesús no está cambiando el verbo sigue el mismo, amar, pero ahora lo que él sí viene a cambiar es la medida. Y eso es lo que a veces no entendemos, la medida del amor, porque usted y yo nos quedamos con la medida que tenemos, o en otras palabras, la que a veces más nos conviene, ¿cierto? ¿Qué es lo más común? Yo amo según lo que me den. Yo amo porque es que así yo creo que es. Yo amo porque, ¿cierto? Y usted está colocando una barrera. Pero resulta que Jesús dice a sus discípulos, ¿y quiénes de acá son discípulos de Jesús? Levante su mano. Algunos, no hay tantos discípulos el día de hoy. Yo creo que las discípulos están en el retiro entonces. Como yo os he amado. A los discípulos dice, amen como yo los he amado. Y eso pone una medida. Y no es cualquier medida. Porque acabamos de ver en el contexto de donde está Juan 13, ¿cuál era parte de esa medida? Humillarse para mostrar el servicio, a pesar de la traición, permitir que la voluntad sea hecha, y a pesar de la frustración o del sentimiento negativo, permanecer y estar sin importar. Porque más adelante entendemos que sin importar que Pedro lo hubiera negado, ¿qué hizo Jesús? Nuevamente lo recibió, lo restauró y lo envió. Entonces, la novedad no está en el verbo, sino en la medida. El amor de Cristo redefine lo posible y la manera como interpretamos el amor. Eso es lo que Cristo vino en cierta y en gran manera a mostrarnos cómo debíamos amar. Ese era el nuevo mandamiento que Él estaba dando. No estaba transformando algo, no estaba cambiando, estaba dándonos un poco más de información. ¿Por qué es importante leer las Escrituras? Porque las Escrituras nos muestran cómo es el amor de Jesús. Segundo punto, usted dice, bueno, y ayúdeme a entender cómo es que Él nos ha amado. ¿Cuál es esa medida? El segundo punto es como yo os he amado, el amor, el modelo del amor divino. ¿Cómo amó Jesús? Y lo vamos a ver en 4 puntos. 4 puntos. Si usted va a 1 Juan 4:19, dice que nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Este es uno de los puntos más importantes en el Evangelio y es entender de que usted no amó primero a Dios, Dios lo amó primero a usted. Antes de que usted estuviera acá y hubiera pensado llegar a una iglesia, Dios ya lo había amado. Y Dios en su propósito quería y quiere que usted esté con Él. El primer punto es, Jesús nos amó con iniciativa. Él propició su amor. Él fue quien nos amó primero. Y acá les hago una pregunta. ¿Cómo amamos nosotros? ¿De primero? Cuando la pareja, los dos son cristianos, pues el que primero reciba y acepte. Pero cuando no es, y es donde yo soy un poco más fuerte con las parejas o con las familias inclusive, que alguna parte no es cristiana. Porque de alguna manera queremos que otra persona haga algo que usted entiende por las Escrituras. No porque sencillamente lo haya entendido caminando por un parque. Usted lo entendió por las Escrituras, porque el Santo Espíritu se lo iluminó y usted lo pudo empezar a aplicar, ¿cierto? Entonces, si es algo que tú conoces, ¿por qué estás esperando que otra persona que no conoce lo ponga en práctica? Es decir, ¿quién es el primero que debe actuar? Si no sabe, coja este dedo así y diga, yo.
usted debe ser el primero en el amor de Cristo. Algo que a mí me ha dado muy duro, me dio muy duro en el matrimonio. Mi esposa, como toda buena mujer, toma su tiempo para bajar la cabeza y para reconocer, ¿cierto?, que tal vez ella se equivocó. Normalmente uno de hombre es como más como me equivoqué, amor, perdóname. Las mujeres son como buscan un camino, hasta que resultan en que la culpa fue de uno. Algo así, normalmente, promedio. No todas, digamos, pero la gran mayoría. Porque ya tienen un cerebro más, ¿cierto?, multiforme, piensan en muchas cosas, nosotros somos como una cosa a la vez y demás, o lo que sea. El punto es que con María, muchas veces, en cierta manera, yo soy un poco más maduro espiritualmente hablando, porque he podido estudiar más, llevo ejerciendo el ministerio mucho más tiempo y demás. Ay, a mí sí me podía dar mal genio cuando teníamos peleas. Y ella orgullosa y yo iba. Y nos arreglamos. Y ella otra vez, y ella orgullosa y yo iba. Hasta que un día me cansé. ¿Y saben qué hice? Pues no más. Pues que ella sea el que lo haga, ¿cierto? ¿Y saben qué pasó? ¿Qué esperaba yo? Que ella tomara la iniciativa. ¿Pero qué pasó? Que las peleas fueron peor, ¿cierto? Y yo entendí algo. El varón soy yo. Y soy yo quien debe darle ejemplo a mi esposa si es algo en lo cual yo tengo una fortaleza. Porque para mí es una fortaleza. Y tuve que entender que si había algo en lo cual mi esposa se le dificultaba, no es porque no lo quisiera, sino porque se le dificultaba por situaciones de su vida o por su personalidad. Y ahí tuve que entender que la iniciativa debía ser mía. Punto. Esa fue mi conclusión. Como mi esposa y otras cosas que ya tiene la iniciativa y soy yo el que tengo que trabajar en mi terquedad. ¿Me explico? Pero el punto es, no podemos esperar siempre a que el otro sea. Y esto es en un contexto matrimonial donde los dos somos cristianos. Ahora, si su esposa, esposo, dejemos los esposos a un lado para que los que no tienen pareja digan, esto no es para mí. Su familia, su papá, su mamá, su hermano, el que no cree, el que usted dice, ya lo intenté todo, ¿cierto? Esto lo he dicho muchas veces, pero para mí es tan fundamental porque es su familia. ¿Por qué no toma la iniciativa? Es que ellos deberían acercarse. No conocen. ¿Quién es el que debía amarlos como Cristo amó? Nosotros, no ellos. Y en cierta manera, ellos están espiritualmente muertos. El único que les puede traer a vida es el Señor. ¿Quién es el instrumento más indicado para poderles llevar la palabra? Nuevamente, yo. No me voy a cansar de decirles esto. Oren por sus familias y sean el instrumento de Dios para sus familias. Porque si tenemos claro de qué se trata el Evangelio, solo hay 2 lugares. Y todavía tienen tiempo. Segundo punto, ¿cierto? En cómo amó Jesús, con compasión. ¿Por qué con compasión? Jesús estaba con todo el mundo, con el leproso, con la prostituta, con el ladrón, con el de los impuestos, con todos, con todos. No hubo a quien el Señor Jesús rechazara, no hay ninguno. Estaba con fariseos, es más, fue fuertemente criticado por esas acciones. Pero ese es el amor de Jesús. El amor de Jesús no ve apariencias, ve corazones. El amor de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos ver. Y ahí es donde nosotros, ¿cómo nos va con la compasión? Y esto es algo, pues, todos en cierta manera crecemos y nos hacemos como con ciertas maneras en las cuales nos relacionamos mejor. Hay ciertas personalidades que tenemos más afinidad, hay ciertos lugares o afinidades que nos sentimos más cómodos. ¿Ustedes creen que para Jesús estar hablando con un fariseo que lo único que hacía era señalarlo, decirle que era un blasfemo, que era un hereje, sería cómodo? No, pero era el amor de Jesús. Pongámoslo en otro contexto para que sea más claro. ¿Usted cree que antes de que usted estuviera acá sentado diciendo gloria a Dios, aleluya, amén,
Jesús estaba muy contento de su vida y todo lo que usted hacía. Yo creo que, hablando personalmente, no de mi vida, pero aún así, me amó. No tengo ninguna superioridad moral conforme a ninguno de ustedes, porque soy igual de pecador que ustedes. Es mi naturaleza pecaminosa. Lo único que me puede diferenciar es mi amor o de vuelta a aquel que me amó primero. Que eso sí podemos diferenciarnos. No todos vamos a amar en gratitud por lo que Él ya hizo. Pero entonces démonos cuenta, la compasión de Jesús. Inclusive cuando le traen a la mujer adúltera, por ley debía ser apedreada. ¿Qué dice el Señor Jesús? Tire la piedra al que esté libre de pecado. ¿Quién la tiró? Nadie. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Tampoco yo te juzgo, vete y no peques más. Y acá nuevamente, usted y yo nos vemos muy lindos hoy, tan bueno que tal vez ni siquiera veas tú por lo que tú hagas, sino lo que Dios haga alrededor, porque así ha pasado muchas veces. Dios manda un misionero, Dios permite una situación, llega una persona sabida y Dios cumple el propósito y aún cumple los deseos de nuestro corazón. Y el último, con el perdón, ¿cierto? Cuando Él estaba en la cruz, ¿qué es lo que dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento, ¿cierto? El perdón de Jesús es antes de. Ellos hasta ahora estaban cometiendo y Él ya les está diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá es donde uno puede decir, cuando uno no perdona, uno dice, ¿con qué ámbito o nivel moral usted no puede perdonar a alguien cuando a usted le han perdonado todo por decisión? Jesús decidió dar su vida para que pudiéramos ser perdonados. Punto. La salvación, el perdón de Dios no significa o no implica que tanto tú hagas. No hay nada que pueda llegar a satisfacer los deseos de Dios más que la vida de su propio Hijo. Entonces, cuando nosotros vemos su perdón, vemos la cruz que representa cómo Él entregó su vida por amor a nosotros. El amor de Cristo entonces no depende de la respuesta del otro. Él ama incluso cuando no hay correspondencia. Ese amor es cruciforme, es decir, tiene la forma de una cruz. El amor no espera la respuesta del otro. ¿Cómo está con eso en su vida el día de hoy? Las parejas. ¿Está peleado con su pareja y está esperando que se disculpe? Las esposas que están allá en el retiro. Usted fue el que recibió la palabra el día de hoy. Ay, Señor, ilumínale a ella en el retiro que tiene que venir. Si ella es la que tiene... Ay, tan abeja, ¿no? No, Señor. Ustedes son los que tienen que tomar la iniciativa. Y esto, de una vez hago un paréntesis acá. La palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como queremos que nos amen. Nuestro prójimo, los que tienen a sus esposas, hijas en el retiro. Qué lindo que sus esposas, hijas, cuando lleguen a la casa, encuentren un detalle de sus esposos o de sus padres. Que le diga, te extrañamos, mira, te amamos. Esperamos que realmente la niña interior haya sido avivada en tu vida y que hayas podido descansar. Darle gracias. Gracias por tu trabajo, gracias por lo que tú haces. Les dejo ahí una pildorita, ¿no? Para que los hombres mañana realmente se comporten como príncipes en sus casas. Tercer punto, si me colabora Junior con el piano, por favor. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Y acá hay algo, una señal visible. Visible. ¿Cómo? Y esto es interesante porque a veces como discípulos de Cristo queremos ser conocidos por nuestro talento, por nuestros dones, por lo que podemos hacer. Y resulta que Jesús les dice, en esto serán conocidos mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo nos va con eso? Es decir, más directo, ¿cómo le va amando a la persona que está al lado suyo? Es que no me lo aguanto. Sí, puede ser que hayan cosas que no le gusten, pero es su hermano en Cristo. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender a
a cambiar la manera de pensar respecto a la familia. Tenemos una familia de sangre, ¿cierto? Pero tenemos una familia espiritual. Dios así lo quiso, punto. Y acá somos una familia que nos llamamos Living Stones, una comunidad. Tenemos algo en común, muchas cosas en común. Somos inmigrantes, somos latinos, hablamos español, la gran mayoría. Pero si hay uno que no nos pueden decir que no tenemos o que no pueden refutar, y es que todos amamos a Jesús. Y eso nos hace iglesia, y eso nos hace familia. Y yo no sé ustedes, pero si yo quiero ser conocido como discípulo, quiero hacerlo en los parámetros de Jesús. ¿Y cómo es? Como yo amo a mi hermano. Y esto Jesús no está colocando un paréntesis. Pero no ames al que eres difícil de amar, pero no ames al que te trata mal, pero no ames... Esos son nuestros parámetros. Esa es nuestra medida. ¿Cuál es la medida de Jesús? Ama a tu hermano. Ámalo. Ámalo. ¿Y ámalo cómo? Como Jesús. Y si usted quiere tener un poco más claro con esto, ¿cierto? Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 dice... Bueno, ¿qué habla Primera de Corintios 13 en general? Es lo que se conoce como la preeminencia del amor. Es el amor de Dios, todo lo puede, todo lo soporta, todo, ¿cierto? Pero antes de eso, y al terminar, vea lo que dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y vea cómo termino. ¿Cómo termina? Versículo 13. Ahí termina ese capítulo. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Lo dice la Escritura, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? El amor. Y hoy casualmente, o bueno, no casualmente porque lo tenía en mente, hoy estuvimos orando en el tiempo de servidores por los dones espirituales, ¿cierto? Para que podamos experimentar y demás. Pero no podemos olvidar que lo más importante es el amor. Y eso es algo en lo cual muchas personas, iglesias, instituciones se han enfocado más en lo que puedes hacer que en lo que debes dar. Amor. No tu amor, el amor de Jesús. Todo lo que puedas recibir, todo lo que puedas hacer en la iglesia está bien, pero ¿de qué te sirve si no amas como Jesús lo hizo? ¿Qué es lo que va a hacer? Y me encanta como lo expresa Primera de Corintios: no vas a hacer más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Es decir, que yo puedo estar aquí parado y lo único que estoy haciendo es ruido. Yo puedo estar allá haciendo algo y lo único que hago es ruido. Yo quiero amar como Él lo hizo. Para terminar, el mundo no necesita más argumentos, no necesita más teología. Ustedes saben que a mí me gusta enseñarles un poco de teología, pero yo no daría mi vida porque ustedes fueran teólogos, porque fueran discípulos de Cristo que muestren su amor. El mundo necesita ver comunidades donde el amor venza el ego, donde el perdón supere la ofensa, donde la cruz no sea símbolo, sino sea un estilo de vida. Qué lindo. Acá normalmente hay una cruz muy grande, ¿cierto? Y muchos las llevan aquí o las llevan en aretes. Y ahí se ve linda, pero nada sirve si no la mostramos cada día en nuestra manera de amar. De nada sirve si realmente no lo hacemos como Jesús lo hizo. La conclusión del día de hoy: debemos aprender a amar con 4 cosas que podemos ver: con intención, con sacrificio, con gracia y perseverancia. Con intención, no esperes sentirlo,
decida hacerlo. Decida hacerlo. Punto. Usted no tiene que esperar a, ay, Señor, dame el sentir de amar. No va a pasar. Y eso, lo único que usted está haciendo es que se está volviendo un cristiano emocional. Las emociones son los que la van a impulsar más allá de la decisión. Y si Jesús decidió amarnos, ¿cómo debemos amar? Por decisión. Sacrificio. El amor de Cristo costó sangre. El tuyo tal vez cueste comodidad. Y sigo en el ejemplo de la familia. Pues sí, tal vez es incómodo porque llamar, los que somos colombianos, llamar a Colombia implicaría llamar tarde en la noche o temprano en la mañana y, pastor, es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no? ¿Estás muy cómodo? Si Cristo murió en la cruz y perdió su vida, ¿tú por qué no puedes levantarte más temprano o acostarte más tarde? O dedicarle una hora a tu familia. Ama con gracia, perdona antes de que el otro lo pida. Yo creo en una teoría que cuando un cristiano se pelea con otro cristiano, eso debería ser como una pelea de quién se perdona primero, ¿no? No, perdóname tú, no, tú a mí, te herí. No, yo te herí. ¿Cuál es la realidad? Como cualquier persona. Porque me herieron, pastor, es que usted no entiende. ¿Cómo así? Es que yo no siento, yo entiendo. Yo me he pegado mis buenas peleas con mi esposa. Tan buenas que desde un tiempo que pudimos resolver el tema de las peleas, yo le dije a María, le dije, cuando peleemos porque realmente vale la pena. Si no, nos arreglamos inmediatamente, así no estemos de acuerdo. Y hasta el día de hoy nos hemos peleado una vez y hemos podido aprender a solventarlas ahí mismo o en un lapso no tan largo. ¿Pero fue fácil? No. Ay, tremendos rines de boxeo que teníamos. Tremendos rines de boxeo. ¿Por qué? Porque cuesta. No es fácil. Es que cuando Jesús dijo que iba a ser fácil, ¿entregar su vida fue fácil? Cuando Él está en el Getsemaní, levanta, ¿cierto? Y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía el sufrimiento. Pero Él lo hizo por amor a Dios, por someterse en completa obediencia. Y el último punto, ama con perseverancia. El amor maduro no se rinde cuando duele. A todos nos duele cuando no somos amados, cuando somos rechazados, pero nuestra estandarte, nuestro modelo no está en ningún ser humano, no está en mí, está en Cristo, porque Él ya lo mostró con sus clavos, con sus heridas, con su sangre, cuánto te ama y cuánto ha hecho para que tú disfrutes de ese amor. Si nos colocamos de pie para orar, en el Calvario Jesús no dijo los amo con palabras sino con clavos. Cada herida fue una frase de amor eterno y ese amor ahora nos habita para que el mundo escuche su eco a través de nosotros. Amar como Jesús es morir cada día para que otros vivan. Escuche esto, iglesia. Amar como Jesús es morir cada día para que Cristo viva. ¿Qué decía Juan el Bautista? Que mengüe yo para que Él crezca. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero si no amamos como Jesús, ojo, porque puede estar siendo simplemente un metal que está haciendo ruido.